Muchas veces hablamos de doctrinas, hermanos, de doctrinas. Las doctrinas son principios fundamentales que debemos creer, entenderlos, y nadie nos debe mover de nuestra manera de pensar. Y la escuela de esta mañana nos habla acerca de la resurrección y el arrebatamiento. El arrebatamiento es cuando la iglesia será quitada. Será quitada. Y esa es la esperanza bienaventurada que tenemos los creyentes. Hay una cantidad de datos tan importantes en la escuela dominical en esta mañana, los cuales nosotros debemos conocer, retener y guardarlos. Y guardarlos. El primer verso dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y cuando habla de los que duermen, está hablando de los hermanos que mueren, porque la muerte está entre nosotros y es manifiesta constantemente. La gente se muere. Y el Espíritu Santo nos dice que no quiere que ignoremos acerca de ellos. ¿Y por qué quiere el Señor que sepa lo que pasó con ellos? Para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Y se refiere a los que no creen en Dios. Para una persona que no es creyente, hermano, perder un familiar a causa de la muerte es algo tan horrendo, porque ellos tienen en su mente que nunca más lo verán. Y quiero que en esta mañana usted ponga mucha atención para que la palabra de Dios entre en su mente y en su corazón y usted la crea. Ellos piensan que nunca más verán a ese ser querido, ya sea un hijo, una madre, un padre, un amigo. Y nosotros los creyentes que hemos perdido seres amados, ciertamente hemos derramado lágrimas, hemos llorado por ellos, hemos sentido la pena de la separación, pero no tenemos idea de la angustia que sienten los que no creen en Dios, hermano. Mire, la pena de ellos es tan grande porque no tiene consuelo. No tiene consuelo. Si usted va un 1 de noviembre a un cementerio, va a haber una multitud de gente en aquel lugar. Alguna vez falleció un hermano y tuvimos que ir a sepultarlo el 1 de noviembre, hermano. Y para empezar no había dónde estacionarse. Y tuvimos la obligación de ir porque había que sepultarlo ese día. Y cuando fuimos a dejar los restos de nuestro hermano, la cantidad de gente era extraordinaria, hermano, y ellos colocan paños, manteles sobre los sepulcros y comen con el muerto. Familias enteras llevan comida, llevan un pinis y cosas para deleitarse, porque eso es todo lo que les queda. Y quiero ser claro con ustedes también, hermano. Si han perdido un ser amado, ese ser suyo no está en el cementerio. Ciertamente con respeto depositamos sus restos ahí, y escuche bien, ciertamente con respeto sepultamos sus restos allí, que serán guardados por la tierra hasta el día de la resurrección. Por lo tanto, no tenemos por qué ir a cada momento al cementerio. No es correcto cuando alguien dice, voy al cementerio a ver a mi mamita. Es porque no sabe e ignora acerca de los que duermen. Incluso cuando estamos velando a alguno de nuestros hermanos en la iglesia, ahí está el cuerpo, pero ahí no está nuestro hermano. Porque no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Otros celebran un año de la partida de su ser querido. Otros les hablan, hermano. Otros les hablan. Eso es un culto a los muertos, hermano. Ellos no te pueden oír. Y no te pueden oír porque ellos están con el Señor. Ellos no pueden venir a nosotros, pero nosotros sí, si creemos. Un día iremos donde están ellos. Y por eso somos diferentes. Por eso nosotros somos diferentes. El mundo expresa de angustia. Construyen tremendos mausoleos, hermano, de mármol. Edifican prácticamente un palacio. Es más, cuando van a dejarlos a aquel lugar, muchas veces escuchamos las expresiones, les acompañaremos a su última morada. Hermano, y si la última morada del ser humano es el cementerio donde se lo van a comer los gusanos, creo que es el futuro más horrendo que nos aguarda. Y por eso el Espíritu Santo en esta mañana dice, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que murieron, nuestros familiares, nuestros seres queridos, no están en el cementerio, están con él. Y cuando el Señor venga, vendrán con él. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y esto es importante, hermano. Miren lo que nos revela la palabra del Señor en Mateo capítulo 27, del verso 50 en adelante. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y nos habla del momento en que Jesús se dejó morir en la cruz. Jesús murió. Creo que los versos más estremecedores de la Biblia, ninguno como estos, hermanos. Jesús murió. El autor de la vida se dejó morir en el Calvario de la cruz por amor de nosotros. Y dice la palabra del Señor, y ojalá busque Mateo 27, 50 al 53, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué ocurrió, hermano, cuando él murió? Él estaba colgando en la cruz del Calvario y dijo, consumado es. Consumado es. Lo que él vino a hacer estaba terminado. Y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y se dejó morir. Y cuando él murió, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. El velo, hermano, representa la separación entre el hombre y Dios. A causa del pecado, nosotros fuimos expulsados de su presencia y fue puesto un velo, el cual ningún hombre podía cruzar a causa del pecado. Para nosotros, la única expectativa que había después de la muerte física era una condenación, una separación eterna de Dios, hermano. Pero cuando Jesús murió, se rasgó el velo de arriba hasta abajo, hermano. No un poquito, porque la muerte de Cristo nos abrió una puerta amplia de salvación, una puerta suficiente. Y el velo del templo se rasgó en dos, se separó, ni siquiera quedó unido en una parte, hermano, se separó como cuando usted abre una cortina que es de 2 paños, nada unidos, de arriba a abajo, se rasgó en dos. Y luego dice la palabra del Señor, y la tierra tembló. Y las rocas se partieron. Un espectáculo, hermano. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Y luego agrega el verso 52. Y se abrieron los sepulcros. Hermano, esto es literal. Los sepulcros fueron abiertos. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron
y saliendo de los sepulcros. Escucha bien, después de la resurrección de él. Jesús murió y cuando él resucitó, hermano, él resucitó, volvió de la muerte. Entonces los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Hermano, ¿y qué dice la palabra del Señor? Y vinieron a Jerusalén y le aparecieron a muchos. Ahora, esto es tan hermoso, hermano. Esto es tan hermoso. Esto ocurrió después de la resurrección. Ahora, ¿quiénes son esos santos que resucitaron, hermano? ¿Quiénes son esos santos? La palabra dice, y muchos cuerpos de santos, hermanos, resucitaron. Algunos anduvieron en algún momento y se le aparecieron a los ciudadanos de Jerusalén y luego siguieron su camino. ¿Quiénes eran, hermanos? Estos eran todos los santos del Antiguo Testamento. Estos eran los santos del Antiguo Testamento. Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Jeremías, Malaquías, Ezequiel, Oseas, Esdras, Nehemías, todos estos que creyeron. Ahora, la palabra del Señor dice acerca de estos, de todos, hermanos, aquellos que murieron antes que Jesús muriera. Antes que Jesús muriera, la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11, verso 39 y 40, dice, y todos estos, ¿quiénes? Abel, Noé, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Job, hermano. ¿Se acuerdan lo que dijo Job? Yo sé que mi Redentor vive y aunque este cuerpo se deshiciere en el polvo, estos ojos y no otros verán a Dios. Pero la palabra del Señor dice de estos, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, es decir, ellos creyeron, pero Hebreos dice, no recibieron lo prometido. O sea, murieron con una esperanza. Y agrega, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Es decir, hermano, a pesar de que ellos creyeron, no recibieron lo prometido. Ahora, ¿qué es lo que se les prometió a ellos, hermano? Un Salvador. El Mesías. El Mesías. Pero Dios los dejó morirse, hermano. Y ellos no recibieron lo prometido. Y fueron al Seol, hermano, al lugar de los muertos. Al lugar de los muertos. ¿Por qué ocurrió esto, hermano? ¿Por qué cuando Jesús muere y resucita, recién ellos resucitaron? Aquí dice que Dios no quiso que ellos fueran perfeccionados aparte de nosotros, porque ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ellos fueron perfeccionados cuando Cristo murió y resucitó. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, ellos fueron perfeccionados junto con nosotros. Usted dirá, es que cuando Jesús resucitó, yo todavía no nacía. Hermano, cuando Cristo murió y resucitó, tú y yo fuimos perfeccionados. Es más, hermano, habrá muchos santos que van a morir durante la gran tribulación. Pues esos santos que van a morir durante la gran tribulación fueron perfeccionados cuando Cristo murió y resucitó. Todos juntos. Hermano, todos juntos.
Y esto está en la Escritura, hermano. Hebreos capítulo 10, verso 14. Porque por una sola ofrenda, él, hermano, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que ya en la eternidad había separado para salvación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y esto lo encontramos corroborado, hermano, en la palabra del Señor acerca, mire, cuando Jesús murió, Él descendió, hermano, ¿dónde iban todos los muertos? ¿Dónde fue? Entre comillas, buenos y malos, hermano, justos e impíos. Y Jesús fue a aquel lugar, hermano. Efesios capítulo 4, versos 8 y 9. Por lo cual dice, subiendo a lo alto. Es decir, está hablando de cuando Jesús murió y resucitó. Ahora dice, y ahora va subiendo a lo alto, a la presencia del Padre. Y lleva cautiva la cautividad a los que murieron con la esperanza, pero no recibieron lo prometido. Dice, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido, escuche bien, primero. O sea, cuando él murió, primeramente descendió a las partes más bajas de la tierra y fue allí al lugar donde estaban todos los muertos y se presentó a los que habían creído. A ver, le dijo, yo soy el cordero que derramó su sangre por tus pecados. Noé, yo soy el arca. Abraham, yo soy la promesa. Moisés, yo soy la tierra prometida. Y a cada uno se les presentó, hermano, y los llevó con él y resucitaron ese día. Y resucitaron ese día. Por lo cual, subiendo a lo alto, yo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, imagínese al Señor muriendo en la cruz y descendiendo allí. A todos estos que habían creído, pero no recibieron lo prometido. Dice en Hebreos capítulo 11, verso 13, conforme a la fe murieron todos estos, antes que Jesús muriera, hermano. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo. ¿Se acuerda que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida? La tierra prometida es Cristo, hermano. Y cuando llegó el momento de su partida, dice que Dios lo llevó a un monte y le dijo, todo esto te daré. Y lo que le mostró fue a Cristo, el Salvador del mundo. Y Moisés murió saludándolo de lejos. Pero no recibió lo prometido. Pero ahora Cristo murió, resucitó y fue a buscar a Moisés. Y es más, para que vea que en ese tiempo los muertos iban todos al mismo lugar. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 16, verso 22. Primero que nada, en Judas, hermano. En la carta de Judas, y la voy a leer. En la carta de Judas dice, hermano, Judas apóstol, dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Porque estaba allá, hermano. Estaba allá. Pero cuando Cristo murió, todos ellos fueron llevados al paraíso. Y esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, 22. ¿Se acuerda del rico y Lázaro?
Dice la palabra del Señor que había un hombre pobre que comía de las migajas que caían de los ricos, y aún los perros lamían sus heridas. Pero había un rico que tenía gran abundancia. Y Jesús explica y dice, murió el rico y fue sepultado. Murió el rico y fue sepultado. Pero murió Lázaro, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El seno de Abraham ahora es donde están los creyentes. Y esto ocurrió después de la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, hermano, cuando uno de nosotros muere, vienen los ángeles y te llevan al seno de Abraham. Al seno de Abraham. Hay gente que se preocupa tanto, hermano, de quién viene al velorio. Fallece un familiar y se enojan con la mitad de los hermanos porque no vinieron al velorio. Hermano, no interesa quiénes vienen al velorio. Lo importante es quienes vienen a buscar al muerto, hermano. No es importante si tanto la sepultura es una honra, es una forma de mostrar nuestro afecto a nuestro ser amado, pero lo importante es quienes vienen a buscar al muerto, hermano. Los ricos, los impíos se sepultan con tanta pompa, hermano. Desfiles militares, prensa. Sin embargo, son sepultados. Sin embargo, nosotros morimos desconocidos y a veces en el velorio hay 3 personas. Pero los ángeles de Dios estuvieron ahí para llevarte a la presencia del Padre. Y eso es lo importante. Eso es lo importante, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y le vuelvo a dar el orden. Cuando Cristo murió y resucitó, Él descendió y llevó cautiva la cautividad. Los sepulcros se abrieron. Hermano, fue un espectáculo en la tierra. Los sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. Algunos visitaron la ciudad santa y luego siguieron al cielo de Dios, como dice la palabra del Señor en Corintios. Porque estamos hablando aquí de la resurrección, hermano. Existen 2 resurrecciones, la resurrección de vida y la resurrección de muerte. Bienaventurados, dice Apocalipsis capítulo 20, bienaventurados los que tienen participación en la primera resurrección. Pero la primera resurrección, la de vida, es todo, como dice la palabra del Señor, pero cada uno en su debido orden. La resurrección de vida. Primero, Cristo. Segundo, esto está en 1 Corintios capítulo 15, verso 23. Segundo, las primicias, los santos del Antiguo Testamento. Y luego, los que son de Cristo, en su venida. En su venida. ¿Y quiénes están en la venida del Señor? Los que somos arrebatados y los santos que resucitarán después de la gran tribulación. Ese es el orden, hermano, de la resurrección de vida. Y nadie te mueva de este modo de pensar. Nadie te mueva de este modo de pensar. El Señor nos habla acerca de estas cosas, hermano, en forma tan magnífica en esta mañana. En esta mañana. Y le vuelvo a repetir, la venida del Señor tiene 2 etapas. 2 etapas. El arrebatamiento de la iglesia y su venida, cuando todo ojo le verá y vendrá a establecer su reino por 1000 años. Por 1000 años. Y aquí viene la escuela dominical cuando dice, por lo que acabamos de escuchar, hermano, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, porque ya hemos visto a los muertos cómo van a resucitar, hermano. Pero y cuando el Señor venga, ¿qué pasa con los que estamos vivos? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No seremos primero que ellos. Estamos como una centésima de segundo después de ellos, hermano. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel
y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, hermano, hay personas que hablan que el arrebatamiento, el rapto de la iglesia, que será cualquiera de estos días. Algunos dicen el rapto secreto. Yo no estoy de acuerdo, hermano. Yo creo que cuando seamos arrebatados, será un espectáculo para el mundo. Hermano, los sepulcros serán abiertos, los mausoleos se abrirán, las tumbas serán abiertas por millones en el mundo, hermano. Acuérdense que el Señor nos revela en Corintios, hermano, que el postrer enemigo que hemos de vencer es la muerte. Por lo tanto, todos nuestros hermanos que han muerto y que están sepultados por estos 2000 años, hermanos, todos nuestros hermanos que han muerto durante estos 2000 años se levantarán de la tumba. Los sepulcros serán abiertos. El mar entregará a sus muertos. Y dice la palabra del Señor. Y cuando esto corruptible, y cuando habla corruptible, habla de los muertos, hermanos, que se corrompieron, se haya vestido de incorrupción, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Hermano, y estas son las expresiones que dirán nuestros hermanos que resucitan. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el postre del enemigo que hemos de vencer es la muerte, hermano. Y será un espectáculo. Los hombres que quedarán aquí le darán muchas explicaciones. No nos interesa, hermano. Lo que sabemos es que nosotros nos iremos con el Señor. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. No precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la forma, hermano, de la resurrección, ¿cómo ocurrirá? ¿Qué espectáculo extraordinario habrá sobre la faz de esta tierra? Lo vemos, hermano, en un ejemplo que Jesús les mostró. Cuando Jesús vino, hermano, en la carne, Él es la resurrección y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y cuando murió Lázaro, hermano, su amigo, él fue a la casa de Marta y María, las hermanas del muerto, y encontrándose con ella le dijo, María, tu hermano resucitará. Y él le dice, sí, en el día postrero, sí lo sé. Entonces le dice, yo soy la resurrección y la vida. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Sin embargo, no lo comprendían. Y es importante que usted comprenda esto, hermano. La resurrección está entre nosotros. El Señor vino ya, se llevó a los santos, las primicias. Pero a causa del corazón lleno de dudas de María, tiene una conversación y le dice, tu hermano va a resucitar. Sí, sí sé, en el día postrero, allá en no sé cuándo. Y el Señor sintió pena, hermano, porque ellos estaban llorando con tanta angustia por Lázaro, como los que no tienen esperanza. Y él preguntó, ¿dónde le habéis puesto? Señor, 4 días. Y de ya. Sin embargo, él insiste y lo llevan, hermano, a la tumba. Como dice la palabra del Señor, porque el Señor mismo, porque Él es Dios, hermano, descenderá del cielo. Y ahí está mostrando en la carne que Él descendió del cielo y fue a la tumba, hermano. Si te mueres, hermano, Dios irá ya al cementerio a buscarte. Y Jesús fue a la tumba y hizo que quitaran la piedra. ¿Por qué no quitó la piedra, hermano? La piedra representa todas nuestras dudas. Quita la piedra. Cree, Él es la resurrección y la vida. Algunos dijeron, hoy le quería tanto que quiere verlo, quiere estar cerca de él. No entendían nada, hermano. Y mire, cuando quitaron la piedra, él dijo, Lázaro,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Lázaro, ven fuera. Hermano, si él hubiera dicho, ven fuera, todos los que están en esa tumba habrían salido, porque Él es la resurrección y la vida. Y él dijo, Lázaro. Y Lázaro escuchó un llamado irresistible de la vida y se levantó de entre los muertos. Así hará Dios con nosotros. En aquel día los muertos escucharán la voz del Señor y se levantarán de sus sepulcros. Y si tú estás vivo, Dios te llamará por tu nombre. No es un llamado generalizado, hermano. Será tu nombre. Yo veo aquí a algunos hermanos. Esteban, te dirá. Enzo, Armando, Miguel, será por tu nombre y no podrá resistirse. Porque la palabra dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Los muertos resucitarán primero y luego nosotros escucharemos nuestro nombre. Y el Espíritu de Dios que está en nosotros dirá, heme aquí, Señor. Aquí estoy, Señor. Y alcanzarás misericordia. En aquel día te darás cuenta que fuiste perfeccionado cuando Cristo murió y resucitó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y Él le demostró cuando llamó a Lázaro. Así será. Iré a la tumba y resucitaré a los muertos primero. Y luego llamaré a los que están vivos por tu nombre. ¿Cuántos millares y millones y millones? Cada uno escuchará su nombre. Y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y arrebatados quiere decir que seremos sacados con violencia en un abrir y cerrar de ojos. Como el rayo que viene de oriente a occidente. En un segundo, una luz resplandecerá, un trueno y los sepulcros serán abiertos y se desaparecerán millones de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Nos encontraremos con nuestros hermanos que habían dormido en las nubes y así estaremos con el Señor para siempre, hermano. ¿Y por qué nos cuenta esto el Señor? ¿Por qué nos habla en esta forma tan detallada? Por tanto, dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. Esta historia que le acabo de contar debe ser la que te alienta todos los días de la vida. Entre medio de tus dificultades, de tus enfermedades, de tus problemas, de tus aflicciones, aún de los duelos que puedas vivir a causa de la partida de algún ser querido. Esta es la palabra que te tiene que alentar. El Señor viene. Y es más, hermano, sabemos que viene una gran tribulación sobre la faz de la tierra, pues seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Viene la ira de Dios sobre la tierra y antes que caiga la ira, Dios nos arrebatará. No pasaremos la gran tribulación, no pasaremos la gran tribulación, no pasaremos la gran tribulación. Seremos arrebatados. Ahora, esto lo encontramos en segunda de Tesalonicenses, que serán escuelas dominicales que veremos más adelante cuando nos hablan de la venida visible de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cuando todo ojo le verá. Y mire, nos dice la palabra del Señor, que para que el Señor venga visible en las nubes y todo ojo le verá, primero tiene que manifestarse la apostasía en todo el mundo. Y segundo, se tiene que manifestar el anticristo. Para que el Señor venga visible en las nubes, estoy hablando de un evento después del arrebatamiento, para que el Señor venga visible en las nubes, tiene que manifestarse el anticristo. Pero la palabra nos dice, pero hay quien al presente lo detiene, impide que el anticristo se manifieste. Pero cuando eso sea quitado, y la palabra dice, ¿quién
La palabra del Señor dice, ¿quién? Y vosotros sabéis lo que lo detiene a fin que a su debido tiempo se manifieste. Solo que hay ¿quién? Habla de una persona, hermano. Al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado en medio. O sea, cuando ese quién se ha quitado, entonces se manifestará el anticristo. Vivirán 7 años de gran tribulación, al final de las cuales el Señor vendrá. La venida del Señor será después de la manifestación del anticristo. Ahora, ¿quién es ese quién que tiene que ser quitado? El Espíritu Santo que está en la iglesia. El Espíritu Santo que está en tu corazón, el Espíritu Santo que Dios puso dentro de ti, tiene que ser quitado primero. Entonces vendrá la gran tribulación. Por lo tanto, nosotros creemos, conforme a las Escrituras y porque la palabra lo dice en toda la Biblia, seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Y el formato ya lo sabes, como está en su palabra. Seremos arrebatados. Y solo seremos espectadores de lo que ocurrirá durante la gran tribulación. Apocalipsis 4.1, antes de la gran tribulación, Apocalipsis 4.1, dice el Señor a la iglesia. Después, mire, después de esto, después de la iglesia, hermano, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, la que te llamó, la que resucitó a los muertos. Hablando conmigo dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El Señor es como que nos dice, ven, siéntate aquí, ven a contemplar lo que viene ahora. Y eso es la gran tribulación. Mientras esto acontece, nosotros participaremos en el cielo, primeramente en el tribunal de Cristo, luego en las bodas. Y al término de las bodas, hermano, que es casi al final de la gran tribulación, el Señor descenderá del cielo con nosotros a establecer su reino por 1000 años. Literales. Literales. No quiere decir nada más que 1000 años. Y Él reinará sobre la faz de esta tierra y nosotros vendremos con Él. Por lo tanto, alentados los unos con estas palabras. No me dice aquí aliéntate, voy a sanarte. No me dice aquí aliéntate, voy a darte auto, voy a darte casa. No me dice con estas palabras, hermano. Y me parece un itinerario glorioso. Si muero, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, me llamará. La tierra no me podrá contener y resucitaré con un cuerpo perfecto, eterno, un cuerpo espiritual semejante al de Él en gloria. Y si estoy vivo, seré despojado de esta naturaleza de pecado y revestido, transformado en un cuerpo semejante a Cristo. Y esto antes de la gran tribulación. Y la gran tribulación, hermano, está a las puertas. Está en breve, hermano. Los acontecimientos nos anuncian que el Señor viene por nosotros. Y la palabra del Señor dice, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué puedo decir con respecto a esta maravillosa enseñanza, hermano? Aleluya. Aleluya. Aleluya al Cordero de Dios. Bendita esperanza. Bendita esperanza. Aférrate a ella y vive estos últimos días aferrado a esa esperanza. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Dios bendiga esta escuela dominical en nuestros corazones y ya saben, aquí está nuestro aliento. Vuelva a leerla, vuelva a leerla, vuelva a escucharla y aliéntese en ella, en la esperanza bienaventurada de los creyentes que están esperando de los cielos al Señor Jesucristo, el cual nos libra de la ira venidera.
Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Incline su cabecita, vamos a pedir la bendición. Eterno Dios y buen Padre amado. Gracias, Señor, por estas palabras. Permita, Señor, que entren en nuestra mente y en nuestro corazón, y por sobre todo, que la podamos creer, Señor. Y permita que en este tiempo de tanta confusión, nadie, Señor, nos haga cambiar de nuestro modo de pensar con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Permita que seamos perseverantes y la creamos, y sea ella el consuelo y la esperanza que tenemos en medio de la vida. Gracias, Señor. Muchas gracias. Una vez más, bendiga su palabra en el corazón de todos sus hijos y que ella sea nuestro aliento. Estas bondades y misericordias se las rogamos por Cristo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.